cómo se imprime esa herida de la injusticia y cómo opera en la edad adulta de una persona, cómo reacciona. Sí, esta es muy común porque, claro, el mundo en cierta forma no es perfecto, el mundo en cierta forma es injusto, ¿no? Entonces, eh, para darnos cuenta de que estamos en un mundo que es como es, ¿no? Eso es la gran verdad. Pero a veces es como que buscamos que sea justo y, claro, y nunca va a ser justo, ¿no? Porque, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Que este plano de la materia y el miedo ha generado esto que conocemos como mundo, ¿no? Entonces, la herida de la injusticia es muy común en muchas personas por esto. Y se desarrolla a partir de sentirse tratado injustamente en la infancia, incomprendido, o que las necesidades del niño o la niña no fueron satisfechas equitativamente. Esto suele surgir también cuando el niño o la niña se cría entre hermanos, ¿no? Entre hermanos y hermanas. Entonces, cuando es tratado injustamente en comparación con sus hermanos, o es incomprendido, o que sus necesidades no fueron satisfechas en comparación con sus hermanos o sus hermanas, esto suele pasar cuando en la crianza los progenitores son más fríos, son rígidos, o son excesivamente exigentes, o son de comparar también. O sea, hay muchas personas que crían a sus hijos en base a la comparación, ¿no? Y enfatizan mucho la perfección, los padres buscan un excelente rendimiento también, incluso en la escuela, de los niños, y los comparan entre ellos. Entonces, eso, sin darse cuenta, por supuesto que los padres lo quieren hacer para bien, ¿no? Con todo el amor del mundo, pero sin darse cuenta van generando heridas de injusticia en los niños. Y cuando llegan a edad adulta, si esta herida de la injusticia no se trata, ¿bien? El adulto comienza a tener rigidez en el pensamiento, rigidez en el comportamiento, mucho perfeccionismo, mucha frialdad emocional, mucha dificultad para expresar sus emociones y un sentido fuerte y muchas veces inflexible de lo que es justo o de lo que es lo correcto. Bien, entonces pueden transformarse en muy autocríticos y propensos al agotamiento, porque eso es muy cansador. Es decir, esto programa la mente en la dualidad, ¿no? Porque la persona está la gran mayoría del tiempo viendo si las cosas son justas, si son correctas, si son incorrectas, y claro, es muy cansador. Así que eso fue la herida de la injusticia y la última de las 5 heridas emocionales o heridas de la infancia, Sandrita. 5 heridas que seguramente les están dando mucho contexto. Un abrazo, Carlos Gutiérrez, Venus, Mirta Cáceres, a Olga Patricia Barrera, a todas las personas que están conectadas. De verdad, un abrazo fuerte. Y ese contexto entonces nos lleva a evaluar de pronto cómo fue la crianza, cómo fueron los contextos, cómo han sido nuestras reacciones, cómo es nuestra experiencia de vida. Pero te quiero llevar a otro terreno y es, uno puede pasar toda su vida, incluso llegar a la edad adulta, inconsciente, sin conocimiento, sin saber ni siquiera que estas heridas están operando ahí en la mente y que nosotros probablemente estemos creyendo, no, es que mi carácter es así o mi temperamento es así, que ayer vimos la diferencia entre carácter y temperamento. Mis reacciones son así, pero resulta que no te has dado cuenta que de pronto tienes una herida no resuelta y que está ahí operando en la mente. ¿Podemos pasar toda la vida sin darnos cuenta? Sí, totalmente. Totalmente, una persona puede pasar absolutamente toda su vida sin darse cuenta que tiene una herida, alguna de estas 5 heridas. Y las razones, o sea, a ver, lo que sucede es que los mecanismos de defensa se convierten en comportamientos, bien, como decíamos antes, por ejemplo, el mecanismo de la racionalización, ¿no? Entonces, la persona adopta un comportamiento. Entonces, eso en cierta forma se rigidiza y eso en cierta forma para la persona es algo que pasa a ser normal, ¿no? Entonces, claro, esto hace que sea difícil para la persona reconocer la herida que hay detrás, ¿bien? Porque a menudo la persona se identifica muy fuertemente también con el mecanismo de defensa que hay detrás, porque quizás dice, bueno, no, lo que sucede es que yo soy muy mental, yo soy muy de racionalizar. Entonces, claro, lo que muchas veces racionaliza también es
justamente esa propia herida, está haciendo un mecanismo de defensa para ocultar la herida. Entonces, esa es una de las principales razones por las cuales pasan desapercibida durante muchos años. Es decir, los mecanismos de defensa, que pueden ser la racionalización, la proyección, la negación, el desplazamiento y algunos más, se normalizan en la mente de la persona. Entonces, nunca se lo trata. También puede ser por la falta de conciencia psicológica. Es decir, muchas personas simplemente carecen del vocabulario o no tienen el conocimiento de estas heridas. Las herramientas de autoconciencia para identificar estos, porque son complejos patrones psicológicos. Si bien aquí lo estamos hablando muy simple y muy concreto, en la vida cotidiana de una persona, y en los años de su vida, y además también influye mucho si la persona escucha a las personas con las cuales se relaciona, que a veces les puede decir, puede no escuchar a las otras personas, entonces se hace un poco complejo, que lleguen a la conciencia.